La Superintendencia de Notaría y Registro inició este trabajo tan importante de la investigación y cómo habían sido los despojos de las tierras en Colombia. Nosotros abocamos ese tema tan crucial para el gobierno nacional, pero con un planteamiento que creemos que es el que ha tenido vigencia en Colombia durante todos estos años y siglos de existencia de nuestra patria. La historia del despojo en Colombia no es de hoy. La historia del despojo en Colombia no es de la última década ni de las 3 últimas décadas pasadas. La historia del despojo en Colombia es una historia ancestral, es una historia que está ligada a nuestra idiosincrasia, es una historia que está ligada a las luchas políticas y partidistas de nuestra patria, y es una historia que le ha causado a nuestro país y a nuestras gentes innumerables número de víctimas y desplazados en toda la historia de Colombia. No se puede venir aquí hoy a decir que la ley de víctimas va a solucionar todos los problemas que en Colombia se han presentado. Importante la ley de víctimas para la recuperación de las tierras y para el nuevo regreso del campesino a las tierras que fueron despojadas. Pero el Estado colombiano tiene que seguir implementando medidas hacia el futuro que provean que el campesino colombiano de nuevo no va a ser despojado de sus tierras ni que va a ser violentado por los grupos al margen de la ley, llámese guerrilla, paramilitares, baraquín o lo que sea. Todas estas normas que nosotros hemos visto, de todo lo que se ha hablado acá, se han creado a través de la historia cantidades de reformas, desde las encomiendas, la mita y todo lo que en una conferencia pasada hablábamos, hasta llegar a los albores del siglo XX, donde fue la primera vez, quizás en Colombia, que se legisló sobre el tema de tierras. Entonces, ahí, en la Ley 200 de 1936, se empezó a implementar lo que verdaderamente hacia el futuro sería el desarrollo agrícola del país. Hoy en Colombia nos rige la Ley 161 de 1994, anteriormente nos rigieron otras leyes, pero siempre todas apuntando a solucionar un conflicto que se presentaba puntualmente en una época de nuestra historia. Si ustedes analizan por qué se presentó la Ley 200 de 1936, verán que viene precedida de hechos violentos, que viene precedida de grandes movilizaciones campesinas de principios de finales de la década de los años 20 y de un gobierno que quería socializar el campo. Por eso la Ley 200 de 1936 trajo estos aspectos que son importantes para la vida nacional y que hoy todavía muchas normas de esa ley, que fue una ley visionaria para el campo, se encuentran vigentes. La Ley 200 de 1936 reglamentó el campo colombiano. Esa ley aclaró la propiedad y la tenencia de la tierra en Colombia. Creó los jueces agrarios que acá no existían. Legisló a favor de los recursos naturales. La ley lo que está diciendo es que se requiere autorización del INCODER siempre y cuando ese fraccionamiento esté por debajo de la unidad agrícola familiar. Claro, no en todos los casos. Claro, es que es que siempre va a estar debajo de la… No siempre, porque es que, perdón doctor, le voy a exponer. En el departamento del Bichada, en unas épocas, como lo explicó el ministro esta mañana, se adjudicaban 3.000 hectáreas.
El INCOR adjudicó 3.000 hectáreas. Hoy, la unidad agrícola familiar en el Bichada es de 1.200, con el que si yo cojo un predio de 3.000 hectáreas que fue adjudicado y lo voy a fraccionar hoy, me da ya 1.500 hectáreas perfectamente y estaría Sí, por encima de la unidad agrícola familiar. Señor. Pues que en todos los departamentos es distinta la UAF. En todos los departamentos es distinta la UAF. En el Bichada es de 1.000 y pico hectáreas, en Cundinamarca la UAF tiene otro metraje distinto y en el Caquetá tiene otro. En todos los departamentos es distinta la UAF y todos están reglamentados por el Consejo Directivo del INCODER. ¿Ya? Otra acotación, doctor. Le quiero decir lo siguiente. Los predios adjudicados como baldíos pueden ser vendidos en cualquier momento. No obstante, quien siendo adjudicatario de tierras baldías las hubiera enajenado no podrá obtener una nueva adjudicación antes de transcurridos 15 años. O sea, si yo fui adjudicatario de un predio baldío, digo baldío, y después, y a los 5 años voy a que me adjudiquen un nuevo predio, no me lo pueden adjudicar, está prohibido por la ley. Y también ninguna persona puede aportar a sociedades o comunidades de cualquier índole la propiedad de tierras que se hubieran sido adjudicadas como baldíos. Eso es una prohibición de la ley. Es de la ley 190 que está vigente. 160, sí. Del 94 para acá, sí. No tiene ningún problema. Eso está reglamentado también. Bueno, sigamos acá. Deber de los notarios y registradores. La responsabilidad de verificar las condiciones previstas por el artículo 45 de la ley 160 de 1994 para el fraccionamiento de predios rurales por debajo de las extensiones de la UAF no es de los notarios. Oiga, que es muy importante esta aclaración. La responsabilidad de verificar las condiciones previstas por el artículo 45 de la ley 160 de 1994 para el fraccionamiento de predios rurales por debajo de las extensiones de la UAF no es de los notarios ni registradores, está sido encomendada a los curadores o autoridades urbanísticas municipales o distritales. Son ellos que en previo otorgamiento de la respectiva licencia deben corroborar que en el caso concreto sean los supuestos de hecho establecidos por la legislación agraria como condición para la excepción a la prohibición establecida en el artículo 44 de la ley 164. A los notarios y registradores únicamente les corresponde exigir la correspondiente licencia de parcelación o subdivisión. ¿Ya? Bueno, los predios que fueron adjudicados como baldíos en vigencia de la ley 135/1931. Señora, doctora, usted me preguntaba ahora, los predios que fueron adjudicados como baldíos en vigencia de la ley 135 de 1961 pueden ser enajenados aunque su extensión supere los límites actuales de la UAF, ¿ya? Sin que se configure por ello la acumulación de UAF, ¿ya? No obstante, estos predios no podrán ser adquiridos por quienes ya tengan otro predio. Oiga la claridad. No obstante, estos predios no podrán ser adquiridos por quienes ya tengan otro predio que hubiera sido adjudicado como al de baldío de conformidad con las restricciones establecidas en el inciso 9 del artículo de la ley 160 de 1994. Para el notario es muy difícil. Es muy difícil. Para el notario es muy difícil. Por eso, para el notario es supremamente difícil. Es casi que imposible, porque no lo sabe, no lo sabe. Hay una prohibición legal, pero el notario no lo sabe, ni lo va a saber el registrador tampoco.
ni lo va a saber el registrador. Entonces, el notario obra de buena fe y el registrador también. ¿Ya? En ese aspecto, pienso que también la ley tiene una pequeña confusión, porque es que la norma dice, ninguna persona podrá adquirir terrenos, inicialmente adjudicados como baldíos, si exceden los límites máximos de la UAT para el respectivo municipio o región. La redacción de la ley dice así, respectivo municipio o región. Yo particularmente pienso que hay UAF para los diferentes municipios o zonas como lo hicieron en la resolución 41. Para los departamentos. ¿Qué quiere decir? Porque es que ha venido el criterio de que el señor tenía una propiedad en UAT y entonces compra una en Villavicencio y que ya completa 2 predios y que está excediendo la UAT. Y la norma dice en el respectivo municipio o región. O sea que personalmente pienso que en cada una de las zonas diferentes de UAT que reglamentó la resolución 41, conforme está reglamentada la ley, puede adquirir propiedades en todo el territorio de Colombia. Bueno. El doctor Caicedo. Buenas. Doctor Palacio, la pregunta que usted hace es que uno, con una reglamentación de la Junta Directiva del INCODER sobre una reglamentación de una UAF en un departamento, puede adquirir en otros departamentos. No, claro, es que usted puede adquirir, porque es que la reglamentación que hace la Junta Directiva del INCODER no la hace para municipio por municipio. Si usted es del Bichada, usted no tiene una reglamentación para Santa Rosalía, usted no tiene otra reglamentación para la Primavera y no tiene otra reglamentación para el municipio de... Usted tiene una reglamentación general para todo el departamento del Bichada. Sí, porque la dividieron, porque la reglamentaron así. Porque la reglamentaron así. Usted sabe que la altillanura tiene grandes extensiones de tierra en municipios tan gigantescos como el Meta, pero el Bichada, que es otro departamento más grande casi que el Meta, usted va y no hay sino una UAF o 2, yo no sé, 2, pero eso es por la extensión de los municipios de los departamentos que ponen 2 o 3, pero no se puede reglamentar municipio por municipio, doctor. No, porque acumula. No, porque son diferentes regiones. No, pero la ley no se lo permite. No te lo permite. Es que no, ahí elige el estatuto. Perdón, doctor, es que la redacción de la ley dice en el mismo municipio o región o zona. La resolución 41 estableció zonas homogéneas diferentes. Hay un criterio ahora de que si usted acumula UAF aún en distintos departamentos, es ilegal. Y le voy a decir por qué. Porque grupos empresariales gigantescos compran por intermedias personas, compran UAF en distintos municipios, departamentos y van constituyendo un grupo empresarial. Pero usted tiene la razón, la ley no es muy clara en ese aspecto. Pero hoy ya el Ministerio de Agricultura, que está tramitando la nueva ley de desarrollo rural, tiene eso muy claro y lo están organizando. En materia de baldíos adjudicados con la ley 160 del 94, cuando había una subdivisión o parcelación, simplemente con la licencia urbanística se entendía que el curador o la oficina de planeación había revisado desde el punto de vista de la legislación agraria las prohibiciones acerca de los fraccionamientos y entendí que el notario o el registrador pues no tenían nada que ver si llegaban con la licencia. ¿Me equivoqué? Le dije lo siguiente, doctor Caicedo. Sí. La responsabilidad de verificar las condiciones previstas por el artículo 45 de la ley 160 de 1994 para fraccionamiento de predios rurales
por debajo de la extensión de la UAF. No es de notarios ni registradores. ¿Ya? Esta ha sido encomendada a los curadores o autoridades urbanísticas municipales o distritales. Son ellos quienes, previo otorgamiento de la respectiva licencia, deben corroborar. En el caso concreto se dan los supuestos de hecho establecidos por la legislación agraria como condición para la excepción de la prohibición establecida por el artículo 44 de la Ley 160 del 94. A los notarios y registradores únicamente les corresponde exigir la correspondiente licencia de parcelación o subdivisión. Ya. Bueno, doctor, a ver, si nosotros leemos el artículo pertinente, ahí nos indica a notarios y registradores que hay unas excepciones que permiten el fraccionamiento de predios. Primero, cuando el fin que en su momento tendrá una de las subdivisiones o parcelaciones o parcelas, es un fin principal distinto a la explotación agrícola. Segundo, cuando hay una donación del propietario de la gran finca o hacienda y esa donación es para vivienda campesina. Tercera excepción, cuando frente a un proceso de pertenencia, la posesión es anterior a la vigencia de la Ley 135 del 61, es decir, diciembre de 1961. Y cuarto, dice, cuando las parcelas resultantes en sí son suficientes para permitir a una familia vivir dignamente. Yo tengo esta preocupación porque es que los curadores y las oficinas de planeación van a determinar eso. Simplemente ellos ven el plan de ordenamiento territorial y con base en el plan de ordenamiento territorial perfectamente pueden autorizar o dar la licencia de urbanismo, o subdivisión, o parcelación, o loteo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, si es así, sería conveniente que el INCODER y la superintendencia de manera expresa, en una instrucción administrativa, nos lo dijese, Bueno, para quedar tranquilos. se lo corremos a los jurídicos de la superintendencia para que… Bueno. Sí, señor. Entonces, vamos a concretar aquí el régimen, doctora. Doctor, una pregunta, como, bueno, esta mañana habló el ministro y usted me parece que está pues por la misma línea de la no retroactividad de la Ley 160 del 94, ¿cierto? El inciso 9 del artículo 72, que es el que prohíbe que una persona pueda concentrar más de una UAF para la zona por compraventa. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si hay unos terrenos adjudicados como baldíos con anterioridad a la Ley 160 del 94, bajo la Ley 135 del 61, y una sola persona adquiere por compraventa estos dos terrenos, que los adquiere hoy, pero los terrenos fueron adjudicados antes de la Ley 160 del 94. En dicho caso, operaría la nulidad como sanción que establece la Ley 160. Doctora, nosotros al respecto suyo tenemos la siguiente posición. La ley 135 no prohibía la acumulación de las UAF provenientes de tierras compradas con subsidio, o sea, tierras del Fondo Nacional Agrario. Perfecto. Si yo compro tierras que en ese entonces fueron adjudicadas por la Ley 135 como unidades agrícolas familiares de tierras compradas con subsidio del Fondo Nacional Agrario, las compras que yo haga sobre 4, 5, 6, 7 parcelas sobre esa tierra adjudicada con ese régimen son válidas. Y nosotros lo hemos dicho. Y lo hemos dicho ¿por qué? Porque es que la ley no puede, la Ley 160 no puede meterse en la órbita de la Ley 135. Entonces nosotros, inclusive a una señora registradora le dimos esa instrucción porque no quería en ningún momento registrar eso porque la Ley 160 lo decía, y nosotros con el argumento de que esa ley no era retroactiva y que esas situaciones creadas en ese momento se definían con esa ley,
le dimos esa instrucción a las registradoras. Y también vemos nosotros que muchos registradores no registran o no tienen claro el comportamiento de la ley 160 y la ley 135 en lo referente a la venta de esos predios y a la compra, y no tienen claro también los requisitos que se requieren por parte del INCODER para que se puedan correr las escrituras en las notarías de esos predios. Entonces yo, para concluir, Gracias, doctor. Para concluir lo de estos regímenes y para terminar, porque creo que ya ustedes están cansados y ya está tarde, les quiero decir lo siguiente. Claridad en dos aspectos importantes. Claridad en los dos regímenes que la ley 160 trae frente a las tierras. En el régimen parcelario, con los permisos que deben de pedir al INCODER cuando se van a enajenar y que se le deben de llevar al notario. Permiso que es el siguiente: se le debe solicitar al INCODER, después de transcurridos los 15 años que tiene la condición resolutoria, de que acepte la primera opción de compra. Seguramente le van a decir que no, y entonces usted con eso puede correr su escritura tranquilo. Si no contesta el INCODER, opera la figura del silencio administrativo positivo. Silencio administrativo positivo que usted le debe expresar a su notario cuando vaya a correr la escritura de venta. O sea, si usted no hace eso, pues bien. Hay unos tratadistas del derecho que dicen que los bienes, después de pasados los 15 años de la condición resolutoria, están en el mercado y que pueden ser vendidos libremente. Yo soy del pensamiento de que sí, pero para uno ahondar en garantías y para estar fino, como decimos en Antioquia, frente a la compra, yo buscaría de que el INCODER me dijera: no lo voy a comprar, no lo necesito, y que me diera la certificación. Eso estuviera precedido de la opción de compra. Eso es eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta los notarios. Y segundo, tener muy en cuenta los notarios en la venta de los baldíos o en el fraccionamiento de una propiedad, que la resolución provenga de un baldío. Esos son los dos regímenes que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Los notarios colombianos hoy en día tienen que estar muy ojo avisor con las medidas de protección que le ponen a que le inscriben a los predios en el registro. Ustedes saben de que hay dos medidas de protección que ahora la doctora Patricia les va a explicar. Una colectiva y una individual. ¿Ya? Y a las autorizaciones, oígase bien, a las autorizaciones que los comités regionales o locales dan para levantar esa medida de protección, bien sea individual o bien sea colectiva.